A lo largo de la historia de la humanidad, han sido pocas las sociedades que han podido disfrutar la libertad. La moral actual nos dice que el sistema más justo es aquel que nos permite vivir en libertad, y el único sistema conocido que asegura esa libertad es la democracia. Somos individuos cooperadores que se relacionan entre sí y que gracias a esto hemos desarrollado una tecnología que ha causado un aumento demográfico y un proceso de expansión mundial desde hace miles de años. Pero parece ser que aún no hemos conseguido vivir en libertad. Somos cooperadores y ansiamos ser libres. ¿Cómo se puede asegurar esa libertad? ¿Es nuestro sistema un sistema verdaderamente democrático? ¿O realmente estamos destinados a vivir subyugados a los intereses de una minoría? En este vídeo voy a desentrañar la libertad y la democracia. Voy a empezar presentando a los humanos cooperadores, la necesidad de Estado, seguiré por presentar los sistemas políticos actuales y presentaré la solución. Ya sabes, quédate hasta el final si quieres formar parte de ese 1% que aguanta hasta el final. Hace más de 10.000 años nos encontrábamos como cazadores-recolectores en pequeños grupos de menos de 150 individuos, donde entre nosotros había individuos con más o menos capacidad de liderazgo, experiencia o conocimiento. Teníamos libertad, libertad de asociarnos con quien queríamos, libertad de cooperar con quien preferíamos. No había esta distinción clara de clases, ni adorábamos a un líder. Poseíamos poco y estábamos dispuestos a regalarlo todo. Vivíamos en sociedades de bandas formadas por cazadores-recolectores nómadas. Eso sí, los conflictos con otros grupos de humanos requerían de la cooperación entre individuos del propio grupo o incluso asociación con grupos vecinos, pero no era más que una asociación temporal. Con el tiempo y la mejora tecnológica se produjo un aumento demográfico que hizo cambiar la forma en que nos estructurábamos socialmente. De sociedades de bandas pasamos a la creación de estados y de pequeños huertos a grandes metrópolis. Y luego vino la globalización. Los cazadores-recolectores nómadas consideraban con desdén ser líderes o seguir a un líder al que respetar. Actualmente aceptamos una jerarquía social, no solo fomentando distinciones de estatus, sino también distinguiendo a individuos poderosos y prestigiosos, y empleando cantidades de tiempo desmesuradas en seguir la vida privada de estrellas y presidentes. Las primeras unidades políticas autónomas, que comprenden una serie de pueblos o comunidades bajo el control permanente de un jefe supremo, se nombraron jefaturas o caciques. Se describen como intermediarias entre las tribus y los estados, siendo el desarrollo natural, banda, tribu, jefatura, estado. En las sociedades de jefatura había un jefe supremo, que ostentaba todo el poder y controlaba personalmente a los pueblos subyugados. Hace aproximadamente unos 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la creación de nuevas clases de religión, empezaron a surgir los primeros ejemplos de sociedades estatales, que no eran más grandes que una pequeña villa actual. Aparecieron los primeros estados, que no solo imponían su voluntad, sino que además podían respaldarla por un conjunto de instituciones burocráticas estables. El Estado es un mal necesario. Como he explicado, la creciente expansión demográfica y posteriormente la globalización hacen necesaria la implementación de instituciones, a través de las cuales se ejerza el monopolio del uso de la fuerza, aplicada a la población dentro de los límites territoriales establecidos. Ante la falta de Estado, en el contexto demográfico y cultural actual, los conflictos y los ataques a las libertades de otros serían mucho más habituales de lo que son. Pero los estados tienden a crecer y acumulan más poder a medida que pasa el tiempo. Eso no es que lo diga yo, está demostrado. Y no solo lo demuestran los históricos, la propia naturaleza humana también. Los individuos que ostentan poder suelen priorizar el interés individual por encima del resto, lo que los lleva a incrementar el poder y mantener el statu quo. Ya lo dijo Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Toda persona que tiene poder tiende a abusar de él. Es de esta forma como naturalmente se forman tres sistemas de gobernanza distintos, que no solo se dan en Homo sapiens, sino en cualquier especie con cierta complejidad social. Pero esto ya es tema para otro vídeo. En Homo sapiens, estos sistemas de gobernanza han sido definidos por Aristóteles hace más de 2000 años. Autarquía, dictadura, el poder de uno. Oligarquía, el poder de una minoría. Democracia, el poder de una mayoría.
Por eso, si seguimos un proceso lógico y aceptamos la necesidad de la existencia de Estado y que la situación más justa y más libre es que el poder esté ostentado por una mayoría, hace falta conocer cómo se puede dar esta gobernanza. Al principio, los ciudadanos podían representarse ellos mismos, lo que se conoce como democracia directa. Solo tenían que tomar las decisiones reuniéndose en asambleas donde elegían por mayoría las mejores medidas y leyes para la comunidad. Evidentemente no se presentaban todos los ciudadanos para tomar las decisiones. Por ejemplo, en Atenas, solo los ciudadanos atenienses, varones, adultos que habían completado su entrenamiento militar tenían derecho a votar, excluyendo así a gran parte de la población. El porcentaje de la población que realmente participaba en el gobierno era del 10% al 20% del total de habitantes, aproximadamente. Con el tiempo, además de ser visibles sus defectos, la democracia directa se transformó en un sistema utópico y dejó de ser viable, debido de nuevo al aumento demográfico. A partir de entonces, se optó por hacer muchas asambleas de forma descentralizada, donde se podían discutir las leyes de cada uno de esos pequeños distritos y después elegir a un delegado, un representante, que transportase la decisión tomada a la Asamblea Nacional, junto al resto de representantes de cada uno de los distritos. La representación, como su propio nombre indica, requiere de un representante, y al igual que cuando vas al notario para dar poderes a un familiar para que pueda firmar en tu nombre, por ejemplo, y esos poderes son revocables, en política debería ser igual. Por lo tanto, si un representante de un distrito no vota a favor de los intereses de los ciudadanos que lo han escogido como delegado, debe perder su puesto como diputado del distrito y ser apartado de la política o incluso multado. Aún así, aunque exista representación, si el poder de legislar, ejecutar y juzgar recae sobre los mismos diputados, esos representantes podrían ponerse de acuerdo para ejecutar leyes a su favor y en contra de los ciudadanos. Por eso, queda saber cómo evitar que los individuos que gobiernan prioricen sus intereses por encima de los ciudadanos. O mucho peor, que puedan incluso ir en contra de la libertad. La única forma es con instituciones fuertes y mecanismos de control del poder. Tal como dijo Montesquieu en El espíritu de las leyes, será necesario que exista una separación de poderes, existiendo el legislativo, quien redacte y aprueba las leyes, por separado del ejecutivo, quien simplemente ejecuta esas leyes, y el judicial, siendo este quien juzga de forma independiente. La separación de poderes debería ser de origen, eligiendo al presidente y diputados en elecciones separadas. Como más enfrentados posible, mejor. Si un solo miembro se corrompe, tanto el presidente como la Cámara Legislativa se disuelven. Eso da como resultado que unos se vigilen a otros para poder mantener así su sillón y la corrupción pasa a ser residual. Eso siempre que el Poder Judicial sea completamente independiente, lo que significa que tenga un presupuesto propio y los jueces sean elegidos por quienes forman parte de la jurisprudencia, ya sean licenciados en Derecho, juristas, abogados, etc. Estos principios han servido a lo largo de la historia de la ciencia política para definir un sistema de democracia formal, con el que el interés de una mayoría prima por encima de los intereses individuales de quienes gobiernan. Es por esto que me atrevo a decir que el primer paso hacia una sociedad más justa y libre es la democracia. Antonio García Trevijano, probablemente uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en teoría política, describió la libertad política como la circunstancia que permite a la nación estar representada en el proceso de elaboración de una constitución que garantice los derechos individuales y la separación de poderes. No debe confundirse con la libertad de cada persona de actuar según su voluntad o convicciones, y cuyo límite se encuentra en el respeto a la libertad y los derechos de las demás personas. Se considera que hay libertad individual cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. Por lo tanto, las libertades individuales que nos permiten libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de ambulatoria, etc., se pueden dar o quitar si no se disponen de mecanismos jurídicos que las aseguren. La libertad política precede a las libertades individuales. Eso no significa que no haya mucho camino por delante.
más allá de conquistar estos mecanismos para asegurar que los intereses de los ciudadanos sean representados y se evite la corrupción, y quién sabe, que se ideen nuevos mecanismos, o que el avance tecnológico nos pueda ayudar a ello, pero presenciando la indiscutible necesidad actual de la existencia de Estado debido a las limitaciones humanas existentes, y conociendo los mecanismos jurídicos desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad, se puede argumentar con seguridad que el único sistema político capaz de asegurar las libertades individuales y por lo tanto en el que puede haber libertad es la democracia. ¿Creéis que en vuestro país hay democracia? ¿Cómo actuar ante la falta de libertad? Dejadme en los comentarios vuestra opinión, dadle like y compartid, ya sabéis cómo funciona el algoritmo de YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. La libertad no puede ser concedida graciosamente, tiene que ser conquistada gloriosamente. Max Stirner.